Segundo libro de los Reyes, capítulo 3. La guerra contra Moab. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Bueno, este Joram fue hijo de Acab y de Jezabel, y fue el noveno rey de el norte de Israel. Él heredó el trono después de este corto reinado que tuvo Ocosías, quien fue su hermano. Recuerden que Ocosías no tuvo heredero, y es la razón por la cual su hermano asumió el trono de Israel. Y bueno, nos dice la propia escritura que duró 12 años, y nos dice también la escritura que no hizo que él hizo lo malo ante los ojos de Dios, aunque no lo hizo a tal grado como lo hicieron sus padres. ¿Por qué? Bueno, porque quitó uno de los ídolos, pues todos los ídolos son abominables, pero este lo construyó Acab, y años más tarde Jehú quitó otra idolatría de la tierra de Israel. El tema de la idolatría fue siempre un tema muy arraigado al pueblo, lamentablemente, al pueblo de Israel. Así es de que Joram continuaba con estas prácticas, y esto significa que continuó con la adoración a los becerros de oro. Ustedes recuerdan, porque dice la escritura, estos pasajes que acabamos de leer, que se entregó a los pecados de Jeroboam. Recuerden que cuando se dividió el reino, Jeroboam recibió una promesa de parte de Dios en profecía, pero la promesa era para que él iba a mantener el reino por mucho tiempo y con mucha bendición si se mantenía fiel al Señor. Aquí el problema fue que este hombre, para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén a rendir culto al Dios de Israel y perder gente en su ánimo de mantener a la población, mandó construir otros templos allá en el norte de Israel. Imagínense qué terrible. Y construyó 2 becerros de oro. A esto se refiere este versículo cuando nos habla que continuó con el pecado de Jeroboam, específicamente a este tema de los becerros de oro. Él continuaba con estas prácticas de adoración. El primer becerro de oro estuvo instalado en Betel, una ciudad situada al sur del territorio, muy cerca de la frontera de Judá, y el segundo becerro de oro estuvo en la ciudad de Dan, una ciudad estratégica ubicada en el extremo norte del reino. Así es de que a esto se refiere con que continuó con el pecado de Jeroboam. Dice el verso 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos, 100,000 carneros con sus vellones, pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Es decir, ya no quisieron pagar más impuestos. Al morir Acab, este rey, Mesa, el rey de Moab, el rey moabita, se rehusó a seguir pagando esta contribución. Era un enorme tributo, era mucho dinero, y
y bueno, él demostró que tenía intenciones claras de rebelarse contra Israel, así es de que lo que iba a generar esto, pues es una guerra. En el libro de Samuel, segundo libro Samuel capítulo 8, verso 1, dice así: después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg-Ama de mano de los filisteos, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Así es de que desde esta época, el reino de Moab estaba pagando tributo a Israel. Así es de que la pérdida económica, imagínense, para Israel, pues representó, por supuesto, algo de peso. Verso 6, continuamos, regresamos ahí a Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 3, verso 6. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, y el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Bueno, si te dan cuenta, esta respuesta nos hizo recordar un episodio anterior. Es justo la respuesta que Josafat dio, exactamente la misma respuesta a su suegro, Acab. ¿Recuerdan? Cuando éste decidió ir a la guerra en contra del rey de Siria. Vamos a recordar esto para que vean que exactamente de la misma manera contestó Josafat. Dice primer libro de los Reyes, capítulo 22, verso 1 en adelante. 3 reyes pasaron sin guerra tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo Josafat: ¿quieres venir a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Esta es la respuesta de Josafat. Y bueno, en su momento que analizamos este capítulo, cuando da esta primera respuesta Josafat, entendimos algunos aspectos muy importantes relacionados con la bendición que había sobre Josafat. Y es que Josafat fue un rey que siempre tuvo a Dios en primer lugar, siempre le reconoció y siempre consultó, siempre fue su interés. Y en esta ocasión no iba a ser la excepción. Entonces, ellos determinaron la ruta de ataque y no iba a ser una ruta directa, lo que hubiera en su caso querido cruzar el río Jordán. A pesar de que por el territorio de los amonitas, vamos a ver, se nos va a describir en este capítulo cómo es que este camino que decidieron tenía una estrategia, pero también era riesgosa por lo largo del camino. Dice el verso 9: y salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. ¿Se dieron cuenta? El propósito de ellos era precisamente que Edom se les uniera. Entonces salieron los 2 reyes de Israel, el norte y el sur, con el rey de Edom. Y como estuvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército. Aquí está el primer problema.
porque sin agua se debilitan todos, incluyendo los animales. El agua es vital para la guerra. Y faltó el agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado el Señor a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Es una expresión que implica una especie como de reclamo a Dios. Dice el verso 11, más Josafat dijo, fíjense la diferencia una vez más del rey Josafat. ¿No hay aquí profeta del Señor para que consultemos a Dios por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Josafat, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Así es, entonces, pues bueno, aquí aparece una vez más Eliseo. Y vamos a ver que la actitud de Eliseo no era muy diferente a su maestro. Aprendió muy bien, pero tiene un propósito. Si no puedes discernir la diferencia de actitudes entre otras personas y los profetas, significa que todavía no puedes entender cómo ellos asumían su posición, su carácter en defensa y en honor, y dándole gloria y respeto a Dios cuando se trataba de ellos mismos en su persona. Entonces, después de 7 días de viaje se les acabó el agua y probablemente el desvío los atrasó más de lo que habían calculado, mientras Joram, ¿qué actitud tuvo? Como de reclamo para el Señor, ¿no? En esa expresión. Pero Josafat quería consultar a uno de los profetas, una vez más, la misma acción que tuvo cuando estuvo con el rey Acab, que fue exactamente lo mismo. El rey Acab ya había consultado a profetas, según dice la escritura, pero entendimos en su momento que estos profetas eran como muchos hoy en día, ¿no? Que como muchos pastores, líderes religiosos que buscan hablar lo que a la gente les acomoda, lo que a la gente les gusta, lo que les motiva a que les sigan escuchando. Es justamente lo mismo, exactamente lo mismo. Estos profetas, estos 400 profetas que tenía Acab en su momento, le dijeron que sí, que fuera a la guerra y que no había problema, que iba a ganar. Pero Josafat no se confió en eso. Él entendió perfectamente. Incluso vemos como la propia escritura nos refiere que Josafat preguntó, ¿hay algún profeta del Señor? Entonces la fe de Joram y la fe de Josafat eran muy, muy diferentes. Y Joram no dudó en su momento del poder de Dios, por supuesto, pero sí se mostró indeciso acerca de la buena voluntad que Dios pudiera tener para con ellos. Ahí estuvo su incredulidad. Mientras que Josafat tenía una fe en un Dios que revela sus propósitos. La fe de Josafat era totalmente diferente y de ahí la bendición que tenía Josafat. Cuando tú, independientemente de las circunstancias, tú te entregas en sus manos y confías en él y esperas su respuesta, entonces tu actitud marca una gran diferencia en quienes están esperando escuchar lo que quieren escuchar. ¿Por qué? Porque tú no debes de mantener una expectativa. La única expectativa que debes tener es que Dios es fiel. 1, 2, y que Dios sabe lo que es mejor para ti. Así es de que probablemente tú estés orando por alguna circunstancia, pero quizás Dios no te la va a conceder. ¿Por qué? Porque sabe que no te va a hacer bien, o no te sirve para nada,
o eso no le glorifica a Él, o no va a ser de bendición para ti. Y pueden ser miles de razones por las cuales no te va a conceder lo que tú le estás pidiendo, por lo que estás orando. Pero entonces tu actitud como un fiel creyente del Señor es tener una sola expectativa. Es recibir su respuesta y de antemano que tú la aceptes como la verdad. Y eso es lo que tenía Josafat. Él estaba dispuesto a escuchar al Señor. Y lo que quería, él buscaba era escuchar a Dios a través de un profeta. Tener certeza acerca del paso que iba a dar. Hoy en día es una diferencia que aplica entre incrédulos y los que entre los incrédulos y los que creen de verdad en el Señor. Dice el verso 12. Y Josafat dijo: este tendrá palabra del Señor. Él aseguró esto. Yo supongo que ya tenía antecedentes Josafat. Y descendieron al rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? ¿Se dan cuenta? ¿A quién se refirió? Al rey de Israel, a Joram. Y la respuesta es un tanto agresiva, delimitando, diciendo: yo no tengo nada que ver contigo. ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque el Dios de Israel ha reunido a estos tres, se incluyó, para entregarlos en manos de los moabitas. Es decir, estaba dando por hecho, ahí te das cuenta, de la razón de esta respuesta del profeta. ¿Por qué? Porque era un incrédulo este hombre. Y una vez más, en frente del profeta, por si fuera poco, hizo este reclamo una vez más, acerca de que Dios estaba entregando a su pueblo al pueblo extranjero, con quien iban a tener guerra. Entonces, aquí un oficial de Joram le informó la presencia de Eliseo y él se identifica lo identifica como el ayudante o el siervo del profeta Elías. Enseguida estos dos reyes de los dos reinos divididos pues fueron a ver el profeta. Entonces al principio Eliseo se dirigió solo al rey de Israel, y eso hay que verlo, hay que tener cuidado en esto, porque no se refiere de manera general a los tres reyes. Le habla específicamente a Joram. Incluso le dice: ve con los profetas de tus padres. Pues él sabía que eran unos idólatras. Así es de que, ¿y por qué razón dijo esto el profeta? Porque él sabía que Israel continuaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Era un rey también que estaba haciendo lo malo. Él continuaba con adorando a los reyes, perdón, a los becerros de oro, como se nos explica en los primeros versículos. Así es de que, con desprecio y con palabras cortantes, se escucha y se cita así: el varón de Dios indicó que no estaba dispuesto a atender su petición. Pero se lo dirigió específicamente a Joram. Sin embargo, a pesar de esta respuesta, y aquí hay una diferencia que vemos con reyes anteriores, porque Joram insistió en que, a pesar de su incredulidad, insistió en que necesitaban que consultara a Dios, debido a que el Señor, quien había preparado supuestamente una trampa para destruirlos, imagínense. Entonces, esto tendría que ser, por supuesto que el profeta tendría que consultar a Dios, porque era una situación peligrosa, no solamente para Joram,
este rey idólatra de Israel, sino incluso para Josafat. Esta actitud de Joram al insistirle a Eliseo para consultar a Dios le hace ver con un poco más de juicio que lo que en su momento hizo Acab, por ejemplo, que se condujo sobre todo de una manera muy grosera, ofensiva, con desprecio para el profeta de Dios. Dice el verso 14, y Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Qué duro. Verso 15, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Imagínate qué impresionante. Aquí en 2 versículos vemos una respuesta impresionante acerca del honor, de la honra, del respeto que tenía el profeta para Josafat. ¿Te das cuenta? No, entonces no por nada, tanto el padre como el hijo, idólatras, le pidieron a Josafat que los acompañara a la guerra. ¿Por qué? Porque sabían que Dios estaba con Josafat. Fue una cuestión de conveniencia. Así es de que, y eso por un lado, y por otro lado, pidió música al profeta. Y en ese momento es cuando Dios viene sobre Eliseo. La música era, ustedes lo saben, era una parte muy importante en la vida diaria del pueblo de Israel. Las bodas y los funerales eran acompañados de música, también durante las guerras. Hay pasajes impresionantes en donde Dios hacía que en el momento en que Israel adoraba con música y cantos de adoración a Dios, el ejército, a pesar de estar preparados y listos para la batalla, muchas veces ni siquiera tenía que desenvainar o usar las espadas. ¿Por qué? Porque Dios hacía que los ejércitos enemigos entre ellos mismos se mataran, se acabaran. Impresionante. Hay varios pasajes de las Escrituras hermosos en donde se nos detallan este tipo de acontecimientos. La Biblia menciona que la música, además de un uso en el ámbito espiritual, en adoración a Dios, también fue utilizada como un medio para apartar espíritus malos. Recuerden cuando lo que ocurrió con el rey Saúl, que después de su desobediencia a Dios, el Señor le enviaba un espíritu malo para atormentarlo, dice la Escritura. Vamos a recordar este acontecimiento. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14 en adelante. Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondía a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y de ahí pasamos al verso 23. Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces imagínense lo importante de la música. La música es hermosa en sí misma cuando se trata de una música inspirada en el Señor con el propósito de alabar, de glorificarle. Otro uso frecuente que tenían el aspecto de la música en el pueblo hebreo es la profecía.
recordemos cuando cuando el profeta Samuel ungió a Saúl, cómo fue que uno de los primeros acontecimientos que vivió de forma sobrenatural el rey, el nuevo rey, que había sido recién ungido, es que comenzó a profetizar junto con los demás profetas que tocaban panderos, flautas, arpas, etc. Un evento impresionante también, en donde vemos la música como medio de conexión espiritual entre el hombre y Dios. Entonces, con respecto al profeta Eliseo, la Biblia dice que ante el pedido del profeta, ante el pedido que le hicieron al profeta, estos reyes, pues él mandó que trajeran a un músico para que tocara. Obviamente no iba a ser cualquier tipo de música, iba a ser música determinada, especial, específica. Dice el verso 16, continuamos, regresamos ahí al capítulo 3 del segundo libro de los Reyes. Quien dijo, así ha dicho el Señor, haced en este valle, aquí está la instrucción y profecía que está y visión que está proporcionando el profeta a estos reyes. Dice, así ha dicho el Señor, haced en este valle muchos estanques, porque el Señor ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera a los ojos del Señor. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció, pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Impresionante, imagínate. Entonces, finalmente, solo porque estaba Josafat, es que Eliseo decidió consultar a Dios. E inspirado por esta música, el profeta hizo contacto con el Señor, se comunicó con Dios, y entonces el Señor le da estas instrucciones. Recuerden que Dios hablaba no solamente a los profetas, también hablaba a los líderes de Israel y daba instrucciones. Lo vimos mucho con Josué. ¿Recuerdan cómo es que el Señor primeramente consultaban al Señor a ver si él autorizaba ir a la guerra? Y entonces el Señor daba instrucciones y daba estrategias de guerra. Y esto vamos a ver que finalmente no solo representó esta visión, estas instrucciones que dio Dios a través del profeta, no solamente constituyeron vida, el agua para ellos, para los animales, que era súper ya necesario, ya estaban sedientos, sino que incluso representó en la misma agua, todos estos estanques representaron una estrategia de guerra. Entonces, cuando el poder de Dios le sobrevino al profeta, anunció la palabra profética con estos dos eventos importantes. Primeramente, los aliados tendrían mucha agua. Y vemos que no dice, y dice claramente la escritura, que no iban a haber viento, no iban a haber lluvia. Entonces, hace suponer la escritura que esta agua vino de muy lejos, de una lluvia, una tormenta quizás muy distante. El asunto es que llegó justo a donde Dios dijo que iba a llegar. Para entonces ya tenía que haber estado preparadas estos depósitos de agua enormes. Así que la palabra profética se cumplió, y dice el verso 21,
Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en delante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Aquí está la estrategia de guerra establecida por Dios. Dios hizo que estos moabitas vieran sangre en lugar de agua. Y fíjense lo que dijeron, verso 23, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín, dijeron, de aquí somos. Verso 24. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Impresionante, fue una trampa. Y no fue una trampa creada, planeada por los israelitas, sino por Dios. Podemos darnos cuenta a qué grado repercute la bendición de Dios cuando hay alguien en quien el Espíritu de Dios está. Es impresionante. Los moabitas atacaron el campamento israelita y ¿qué fue lo que sucedió? Iban súper contentos, pensaron que ya se habían matado entre ellos los israelitas y descubrieron que esa era su derrota. Fue una trampa. Moab lanzó un ataque y a final de cuentas ellos perdieron no solamente la guerra, muchos de ellos murieron. Dice el verso 25, asolaron las ciudades y aquí está el cumplimiento del mandamiento que dio Dios a través del profeta. Ellos tenían que cumplir con ir a la ciudad y destruir todo lo que se les dijo. Dice, asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta que en Quijareset solamente dejaron piedras, porque los honderos, la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Pero fíjense qué terrible. Verso 27, entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Bueno, esto nos muestra lo desesperado que estaba el rey de Moab después de su derrota en el campo de batalla. Hizo esto para honrar a sus dioses paganos, específicamente a un dios. La determinación radical del rey de Moab convenció a los reyes de Israel, de Judá y de Edom de que finalmente no podrían derrotar por completo a Moab. Se fueron contentos con su victoria casi completa, no del todo. Los moabitas practicaban ampliamente los sacrificios humanos. Sin duda ellos ofrecieron el sacrificio a su dios Quemos. Es conocido como un dios moabita. Ellos, ¿qué esperaban? Esperaban que al ofrecer al príncipe heredero en sacrificio, Quemos les salvaría del enemigo. Sin embargo, esta fue para Israel una señal de victoria y una gran impresión general del poder y de la misericordia del Dios de Israel. Quemos fue el Dios supremo y nacional de los moabitas en el antiguo cercano oriente. Las escrituras a menudo se refieren a los moabitas simplemente como el pueblo de Quemos, pero eran los moabitas.
Y esta deidad de los moabitas, a esta deidad se le consideraba el protector de la nación, el dador de las tierras, el que otorgaba la victoria. Se le consideraba un dios que daba la victoria militar, también, la derrota militar. Las escrituras lo describen como un ídolo abominable de Moab. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, verso 6 en adelante, dice esto: E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así que así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus ídolos. Lamentablemente, el culto de Quemos fue introducido en Israel por el propio rey Salomón, debido a esta influencia que tuvo de parte de sus esposas extranjeras, quienes mantuvieron sus propios cultos idolátricos. Y finalmente terminaron por desviar el corazón de Salomón a otros dioses, aunque más tarde el rey Josías destruyó completamente este culto en Judá.